adentrábamos en el capítulo 19 y veíamos cómo Pablo en este tercer viaje misionero estaba estableciéndose en Éfeso, y vemos cómo también fue utilizado, ¿verdad?, en la sinagoga, en ese lugar en donde fue con un tal tirano. No era un tirano, sino así era su nombre. Y esto era en una escuela, al parecer era en una escuela de un tal tirano. También vimos cómo Dios lo fue utilizando y él fue haciendo milagros, esos milagros extraordinarios. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando que habían personas que inclusive se llevaban sus pañuelos para poder bendecir a otras personas? Y yo les abría el corazón como hace 15 días uno de los pastores de esta congregación lo hizo, y hace muchos años no se daba. Al menos yo no lo había visto ya de hace muchos años para acá. Y eso me emocionó mucho, porque me recordaba cuando aquella mujer entre una multitud extendía su mano para tan solo tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesús. Y también veo reflejado cada una de nuestras vidas, sobre todo cuando estamos pasando por la prueba, en la dificultad, en la tempestad, es cuando volteamos nuestros ojos a Dios. Siempre lo he dicho en un ejemplo: cuando estamos abajo, ¿hacia dónde miramos? Para arriba. Pero cuidado, porque cuando estamos arriba, cuando se han llegado a subir allá al Tapanco, ¿para dónde creen que estén viendo? ¿Para más arriba? No creo, hacia abajo. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros queremos ser de aquella mujer que tan solo extendió su fe para alcanzar gracia y misericordia, y solamente dice que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesús. Y dice que él hacía a Dios milagros extraordinarios a través del mismo Pablo. De esta manera también estaba siendo compartida el evangelio, los milagros, las buenas noticias. También vimos cómo otras personas, ¿verdad?, hablaban en el nombre de Dios. Pero pudimos escudriñar cómo también el enemigo conoce las escrituras y las conoce muy bien. ¿Recuerdan cuando le estaba diciendo, oye, del Dios que tú estás diciendo, sí conocemos ese Dios? Al mismo Pablo que tú estás diciendo, también lo conocemos. Pero ¿y ustedes? ¿Qué rayos son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Hay muchas personas osadas que hablan en nombre de Dios cuando ni siquiera Dios les dijo: di esto, haz esto, ve a este lugar. Y claro, si Dios obra, dice la palabra del Señor que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Les voy a abrir, antes de comenzar y hacer una oración, mi corazón. Yo decía: Señor, ¿por qué si hay personas que quizás salen mal de un lugar, quizás salen en pecado, Señor, y de verdad tenía yo conflicto en mi corazón? Les voy a abrir y les decía: Señor, ¿por qué veo que de todas maneras hay bendición? ¿No debería de ser lo contrario si salieron mal de un lugar, Señor? ¿Por qué? No sé si alguien más se lo ha preguntado en alguna ocasión, solamente yo. Gracias por ser honestos. Y de verdad me arrepentía con el Señor, y el Señor me decía: no seas demasiado justo en su palabra. Porque muchos quizá podemos decir: yo sí me he esforzado, yo sí he sido obediente, yo sí he honrado, he permanecido. Pero Dios es el que tiene la última palabra.
Y cuando veo que el Señor empieza a bendecir a través de X, Y o Z, ahora digo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque si nuevamente podemos adentrarnos y dice la palabra que no hay justo ni uno solo, bueno, nosotros también tenemos lo nuestro. Primero entonces viendo la bigota que está en nosotros y después viendo la paja. Y eso es lo que el Señor me decía. Tú no te preocupes. Tú haz lo propio. Tú haz lo que yo te he mandado. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Me acompañan a hacer una oración? Dios grande, bueno y misericordioso, aquí estamos. Aquí estamos una pequeña parte de esta iglesia local, Señor, y la iglesia universal, que hemos llegado a este lugar, Señor, juntos a reunirnos para aprender más de ti, porque deseamos parecernos más a ti. Gracias porque nos sigues transformando, nos sigues renovando, porque sigues quitando la basura, Señor, todo aquello que estorba e impide, Señor, el fluir de tu espíritu. Dios, aquí están corazones, Señor, dispuestos a querer escuchar tu voz a través de tu palabra. Por favor, Señor, háblanos a través de la misma. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y por último, veíamos cómo cuando Dios impacta los corazones y las vidas del ser humano, no volvemos a ser los mismos. Y aquí yo me identificaba porque también voy a estar citando al pueblo de Israel. En todo este capítulo y en toda esta lectura veía cómo había un símil, veía cómo había un muy buen paralelo en donde veía que el pueblo de Israel se comportaba una y otra vez dándole la espalda al Señor. Pero eso se escuchó, podríamos decir, desde el Éxodo, pero en nuestros tiempos también seguimos viviendo lo mismo. Unos de una manera, otros de otra manera, unos a una forma y otros de otra, pero le seguimos dando la espalda a nuestro Dios. Y Dios quiere mostrarse a nuestros corazones. Dios quiere que ya no endurezcamos nuestro corazón. Y en todo el libro de Hechos vamos a ir viendo cómo en cada región a donde iba Pablo a compartir, habían ese tipo de personas. Pero vemos también cómo ellos renunciaban. ¿Se acuerdan cuando estaban echando al fuego también aquellas imágenes, aquellas cosas que quizá habían estado idolatrando, ponderando, poniendo en alto como imágenes? Yo hace 8 días les decía, ¿tenemos algo que ofrecerle en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Creo que todos los que estamos aquí, y de esa manera terminábamos hace 8 días, debemos doblegar nuestro yo, a lo mejor nuestro carácter, a lo mejor nuestro orgullo, a lo mejor nuestras mentiras, nuestra soberbia. Y ahí empezamos a citar una serie de cosas que sin jalonear podemos ver que efectivamente eso también nosotros podemos ponerlo a los pies de Cristo. Y Él que es bueno, Él que es misericordioso, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Amén. De esta manera terminábamos del capítulo 19, verso 20. Y no sé si hasta aquí hubiera algún comentario antes de adentrarnos al capítulo 19 del verso 20 en adelante. Y vamos a estar viendo de la misma forma como hace 8 días se dispusieron en su corazón estar leyendo. Quisiera que tuvieran por ahí en la mano o a la mano su Biblia para que nos ayuden los camarógrafos con el micrófono a su participación. Gracias, sí, adelante. Gracias, Josh. Ahí bien.
Mi duda es si cuando venían y confesaban sus pecados, lo hacían públicamente, porque creo que es algo a lo que sí nos invita Dios, pero es algo que no solemos practicar como iglesia. Y entonces, al ver esto, mi pregunta es que dice que ellos venían y los confesaban. No sé si precisamente solo alguna persona o hacían una declaración pública de sus pecados. Es una muy buena pregunta. Mm, En la actualidad no lo hemos visto entre nosotros, pero fíjense cómo dice, por favor, dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, ¿y qué? Y confesaban. Venían y confesaban. Y chéquense lo que viene despuesito, dice, y dando cuenta en ese momento, quizá no lo dice textualmente, pero si dice confiésense los pecados unos con otros, era esto quizás si le podemos dar esta aplicación. Y si dice dando cuentas de sus hechos, los hechos obviamente eran los pecados, los malos caminos. Entonces yo a través de lo que estamos leyendo sí podemos definir que ellos confesaban, quizá a lo mejor no gritando, a lo mejor había orden, pero sí muy probablemente venían y daban cuentas. ¿En qué momento? Cuando el Espíritu de Dios estaba tocándolos, estaba redarguyéndolos, ellos venían y confesaban. Ahora, uno a uno no lo dice especialmente, si a lo mejor era uno a uno solos, si era en grupo, si alzaban la voz, pero sí lo dice, aquí lo acabamos de leer y dice, y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando, porque aquí la primera parte de confesando, bueno, podríamos decir, a lo mejor ellos solitos con Dios, con los ojos cerrados, ya estaban confesando a Dios, pero no se queda en esa primera mitad confesando, y dice confesando y dando cuenta, dice, de sus hechos. Muy seguramente entonces podríamos definir que ellos lo estaban haciendo públicamente. No nos dice qué tan fuerte, no nos dice si todos al mismo tiempo, no nos dice en este versículo específicamente si lo hacían en grupito o uno a uno. Pastor Rubén. En una ocasión, platicando, bueno, ministrando a una persona, este, ahora sí que durante la ministración, eh, el hermano, empezó a confesarme sus pecados, ¿no? O sea, de lo que realmente él estaba viviendo. Y yo creo que cuando llegamos a este punto de confesar nuestros pecados a alguien que le tenemos confianza o a algunos hermanos, yo alcancé a mirar en esta persona una necesidad para descargarse de esa situación que estaba atravesando, y esa es que precisamente nuestros pecados son una losa pesada sobre nuestras vidas. Entonces la manera como al confesar esas situaciones es un descargo, un liberarnos precisamente de esa culpabilidad que pesa sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces, sí he visto, ¿no? Que todavía aún en este tiempo muchos hermanos y personas y hermanas, confiesan sus pecados y vamos, en esta ocasión pues fue así uno a uno, pero igual, no sé, hace poquito, creo que sucedió en una ciudad de Estados Unidos en que los hermanos, o bueno, la gente llegaba, confesaba sus pecados, por lo que alcancé a entender en la narrativa, y efectivamente es algo que solamente Dios nos da esta apertura para poder precisamente em, que la paz de Dios nos traiga ese consuelo, ¿no? El hecho de confesar nuestras faltas y las situaciones que estamos viviendo, eso de alguna manera siempre
el poder compartir esa carga con otra persona nos trae un alivio. Gracias, sí, te doy la palabra. Creo que es importante y si la palabra dice, confiésense los pecados unos a otros. Aquí el momento quizá no sería lo importante, si es en la reunión, si es en la alabanza, si es en la predicación, es el Espíritu, quien si nos dejamos mover, el Espíritu que sí redarguye y conoce nuestros corazones, Él nos va a hacer a movernos, a hablar en ese momento, o a lo mejor al término de la reunión, o sacar una cita y entre semana, porque muchos ya, no, atiéndeme ahorita porque si no, no puedo alabar a Dios. No sé si me explico. Es ahí en donde no debemos darle oportunidad al diablo. ¿Sabes qué? A lo mejor el pastor en alguna ocasión les ha contestado, sí, hermanita, pero ¿qué te parece si hablamos al final? Y tú dices, no, porque la Biblia dice per se que se confiesen los pecados unos por otros. En ese momento me tienes que atender. Dios es un Dios de orden también. Entonces, aquí lo importante es no dejarlo de hacer para que el diablo no gane terreno en esa losa, en esa opresión, en esa carga que a lo mejor sí estamos teniendo de algún pecado. Hermano Rey. Sí, bueno, a mí me recuerda mucho cuando nos convertimos, llegamos y llegamos contritos, arrepentidos. Muchos de nosotros llegamos en unas condiciones deplorables. Y ante el altar y ante los hermanos nos declaramos mal. Sin embargo, el detalle de los pecados, ni siquiera pienso que sería conducente hacerlo delante de los hermanos, porque hay una diferencia de santidad en todos. El detalle, por eso existen ministerios y por eso están los pastores, creo yo, que son los que conducen a través del Espíritu Santo, ya en el detalle, en el crecimiento de la vida cristiana, nos llevan a ver esto. Y conforme va pasando el tiempo, también nosotros vamos cayendo, vamos descubriendo incluso pecados que antes no veíamos. Pero el detalle es ese, ¿no? La edificación viene ya personalmente y de manera general cuando nos presentamos es esto, nos venimos arrepentidos, reconociéndonos fallidos. Gracias. Y también aquí me salta un poquito, imaginen que aquella persona por querer llamar la atención, a lo mejor en ese momento, y ayer platicando veíamos a lo mejor la reacción de una persona, bueno, le vas a hablar con autoridad, si es el enemigo, con autoridad, el mismo espíritu al anciano, al pastor, le va a decir, le va a hacer sentir, ok, este es momento, a lo mejor si es un espíritu maligno y en ese momento vámonos, como ya les abrí mi corazón que hace muchos años pasó, y eso lo dije hace unos meses atrás, pero ¿y qué si en ese momento, sabes qué? Al final platicamos, no lo puedes exhibir porque no edifica, como lo acabas de mencionar. Ahí es no darle oportunidad al diablo que se salga con la suya, ¿no? Sino honrar el nombre de Dios. ¿Ves? Entonces yo pregunto, ¿sería una buena práctica? Confesaos vuestros pecados los unos a los otros y serán sanados. Sí, lo dice la Biblia. O sea, ¿Y es una buena práctica? Sí, es una buena práctica. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese orgullo de querer tapar el pecado y decir, híjole, que nadie se entere, mejor Dios conmigo y yo con Dios, y mira, ahí a lo mejor hay un tanto de orgullo, soberbia, y empezamos a tapar y ahí no fluye el Espíritu. Si la palabra de Dios nos insta y nos dice, ábranlo, confiésenlo, es porque hay bendición en el confesarlo. ¿Y en qué hay bendición? En el que tú menguas. Cuando te presentas ante alguien, llámese hermano espiritual, llámese por supuesto pastor o algún anciano, ahí viene la bendición de parte de Dios. Esa es la función del cuerpo. Entonces tendríamos que practicarlo. Yo creo que inclusive aquí en la congregación se practica. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen alguna hermana muy cercana, una hermana que le han llegado a confesar alguna situación, a lo mejor los pecados no, pero y Dios te dice, ahora ve con ella, ya te dio confianza, te puedes abrir con ella y puedes abrirle tu corazón. Y no propiamente fue el pastor, pero posteriormente a lo mejor ya hablando con la hermanita espiritual, si fuera espiritual, te diría, ¿y por qué no lo has abierto con las autoridades?
¿Y por qué espiritual? Pues porque dice la palabra del Señor que en la multitud de consejeros hay sabiduría. A lo mejor ella puede vertir desde su muy particular punto de vista una aportación, lo que el Señor le ponga en ese momento, pero sí es importante el practicarlo. Y lo hemos hecho, creo que yo lo hago, muchos de ustedes lo han hecho, pero dejarlo de hacer es darle oportunidad al diablo. Dejarlo de confesar es que tú te estés ahogando en tu propio pecado, y cuando ya te ves rebasado, ahí es en donde decimos: Señor, ¿qué hice? ¿Por qué no lo abrí? ¿Por qué no lo confesé? Que no es el tema, no hemos ni siquiera arrancado, pero le doy la palabra al pastor Jesús. Que no hay una regla que nos marque la Escritura, pero basándonos en este texto que se está estudiando ahorita, creo que se puede inferir de que ellos lo confesaban públicamente. No estaban buscando una autoridad o hablar con alguien, sino dice, venían y confesaban. Esos que habían creído venían y confesaban y lo abrían. No quiere decir que esto sea un método tampoco, ¿sí? Pero de acuerdo a esto sí, porque después habla de lo que hacían públicamente y traían sus libros y los quemaban públicamente. No lo hacían a escondidas, públicamente estaban haciendo todo eso. Y la gran mayoría de los avivamientos empiezan con confesión de pecados y no de manera individual ni con los ministros, públicamente. No mucho, no se preguntaban en una iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué no crece? Hasta que de repente uno dijo, pastor, yo estoy robando el que era el tesorero. La verdad estoy robando de los diezmos, públicamente. Lo que pasa es que el orgullo nos lleva a cubrirnos siempre, ¿sí? Y no es una práctica común que se tenga. Y como no es una práctica común, a veces hacemos lo que vemos, ¿sí? Si vamos a una iglesia y no se acostumbra a eso, pues no lo vamos a hacer, y para nuestro orgullo, pues mejor lo cubrimos. Pero yo les he dicho también, sinceramente yo, así como decía Rubén, raro es el caso que una persona, un hermano, una hermana, venga a confesar sus pecados con nosotros. Rarísimo. Más bien es más común que se los descubramos, mucho más común, y no hacemos caso a la Escritura, porque ya en Santiago dice, confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros. Y no es una práctica común. A lo mejor tenemos que crear un ambiente para que eso se pueda dar. Y nosotros intentamos en un tiempo crear ese ambiente cuando empezamos a hacer un grupo de varones con la idea de confesar pecados, y dijimos, lo que aquí se diga, aquí se queda. Porque a veces tenemos temor porque después andamos en boca de todos. Y créanme que esos varones que nos reunimos, se dijeron cosas fuertes de pecado que si se hubiera dicho públicamente se hubieran espantado muchos, ¿sí? Pero no es una costumbre que tengamos. Pero si les creas un ambiente de confianza, creo que se puede hacer eso. Pero si alguien es movido verdaderamente por el Espíritu, no se tiene que detener. Si lo tiene que decir públicamente, que lo diga públicamente. Porque finalmente el Señor dijo, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, Se va a decir desde las azoteas. Y si nosotros tomamos la iniciativa, a lo mejor, ¿qué crearía esto? ¿Que alguien me critique? ¿Me van a criticar otros pecadores igual que yo? ¿Y me voy a atrever a criticar a otro? Todos somos pecadores. Pero a mí sí me da la impresión aquí que fue público, ¿no? Y ya Pablo, cuando escribe a los Corintios, habla, ¿qué puede pasar con el pecado? Dice, cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, ¿para qué sirve el cuerpo? Dice, muchos enferman y otros hasta se mueren. Hace algunos años
una hermana nos pidió a Memo y a mí que oráramos por ella, porque tenía mucho tiempo enferma. Y antes de orar me acuerdo que Memo le dijo, oye, ¿quisieras confesarnos algo antes de que oremos por ti? Andaba en adulterio. Pero no somos dados a confesar aunque estemos viendo la consecuencia. Y si se les crea esa confianza, bueno, pueden confesar sus pecados. Aquí creo que la situación se dio por el derramamiento del Espíritu Santo que hubo ahí, por las cosas que se empezaron a crear cuando Pablo fue a esa escuela del tirano, ¿sí? Y todo lo que se empezó a ver cuando vieron, dice, cuando vieron la evidencia de aquellos hombres que no tenían el poder y quisieron imitar a Pablo, dice, todo eso produjo algo en el corazón de los que estaban viendo ahí. Dijeron, esto es de a de veras. Estos traen al Dios verdadero. Y entonces se convencen porque dice, y creyeron. Y una vez que creyeron, vinieron confesando sus pecados. Y para mí que era público. Gracias, y me gustó esta parte en donde el avivamiento se va a dar cuando empezamos a menguar, cuando empezamos a confesar, cuando empezamos a decir, no como chisme, por favor, no lo entiendan de esta manera. Entonces va a ser de boca en boca. Quizá eso ha sido un mal que se ha dado, y por eso muchos a lo mejor dicen, no, ya lo usé una vez y pasó, lo hice 2 veces y pasó 3 veces, pero no le demos oportunidad al diablo, porque termina este versículo diciendo, fíjense qué bonito, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuándo? Cuando se abría, cuando se confesaba, cuando se ponía a los pies de Cristo, cuando se entregaban, como terminamos diciendo la semana pasada, las cosas que están siendo un tapón para el fluir del Espíritu Santo. Hermano Ray, y último. Bueno, primero hay que entender que para acercarse a Dios tiene primero que haber un arrepentimiento. El primer paso para acercarse a Dios es el arrepentimiento. El Espíritu Santo te va a guiar hacia más. Yo pondría aquí un ejemplo muy claro. Alguien se levanta y dice, yo tengo estos pecados. Tengo este pecado muy grande y entonces aquí todos nosotros tenemos una santidad muy diferente. Espero que entendamos bien este término. Y a muchos de nosotros tal vez no nos edificaría porque no somos las personas adecuadas. Sin embargo, no descalifico el hecho de que es necesario confesar los pecados, pero guiados por el Espíritu Santo, no como una costumbre, no como una forma de ser, sino como una forma de ser llevados al Espíritu Santo. Termino con esto. Alguna vez fui con un pastor y precisamente le confesé un pecado que yo tenía. Y él me dijo, mira, yo tengo el mismo problema que tú. Yo tengo el mismo problema que tú. Sé lo que me estás hablando. Y me duele el corazón y me duele escucharte a ti. Vamos a orar el uno por el otro. Y así fue. Esto a mí me dio un descargo en el corazón muy, muy tremendo, y yo lo vi a él descargado. No sé hasta qué punto él nunca confió en los demás pastores, no sé, pero es un hecho que él tenía el mismo pecado que yo porque me lo dijo. Entonces, esto tiene que ser mucha guía. ¿Crees que eso te ayudó? Sí, mucha guía, sí, lo declaro enfáticamente. Necesitamos guía del Espíritu Santo. No descalifico, de verdad, yo creo que aquí tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, pero no creo que sean métodos. Y si la palabra dice confesaos los unos a los otros, tiene que ser así, nada más que siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Sí, el pastor Rubén lo citaba, lo mencionaba de esta manera. ¿Cuál tendría que ser en sí el eje, el centro? El Espíritu de Dios.
que edifique, que sea de bendición. Al pastor Rubén, por favor, que sea de bendición, que sea para ir a más, porque terminé leyendo, dice, y así crecían. Si no fuera entonces el pastor Chucho, si no fuera el caso de crecer, entonces ¿para qué? Nada más por chisme, nada más para hablar mal los dos juntos, hacerse una en contra de tal persona, pastor Jesús. Mira, nada más antes de que se lo pase a Rubén, para comentar algo de lo que decía Ray, porque hay que tener cuidado, ¿no? Porque por eso le preguntaba yo enfáticamente a Ray, ¿te ayudó? ¿Por qué? Mira, la Biblia es clara, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ray fue con la intención de confesarlo, pero al que se lo confesó probablemente no lo había confesado, ¿sí? Aquel lo estaba encubriendo. Y generalmente no nos va a ayudar alguien que tiene el mismo pecado y lo está encubriendo. No nos va a ayudar. Probablemente pudiera sentir un descanso al decirlo, pero no le ayudó. ¿Sí? Entonces necesitamos, porque si no, entonces yo estoy yendo con aquel que está a mi nivel y no me va a ayudar. El otro día leíamos algo que me gustó mucho. No recuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero voy a tratar de dar la idea. Si yo estoy en un... Digamos, estoy en una especie de estándar de espiritualidad, ¿sí? A este nivel, yo voy a pedir eso mismo para otros. Si alguien está en una santidad, como manejaba Ray las cosas, está en una santidad mayor, ¿qué me va a exigir? ¿Mayor santidad? Claro que Dios exige la santidad, porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, a veces si yo me empiezo a codear o a relacionar con la gente que padece lo mismo que yo, no va a tener calidad moral para exigirme o pedirme o ayudarme para salir de mi pecado. Bien, nos sucede mucho, hemos visto mucho, cuando alguien es disciplinado, y voy a referirme más a pastores, cuando un pastor es disciplinado, ¿sí? En lugar de quedarse en el lugar donde es disciplinado, se va y generalmente se va en otro lado donde le consienten su pecado. Y lo avalan y no hay ningún problema porque no le están exigiendo más cosas y se empieza a rodear de gente que está también teniendo pecados que no ha enfrentado, no ha superado y no le exigen más. Entonces, debemos de tener un poquito de cuidado porque sí vamos a ir con una persona que tenga un estándar moral. Miren, si a mí viene alguien conmigo y si yo tengo un pecado igual que esa gente, yo lo canalizo. ¿Sabes qué? Yo estoy luchando con esto, no te puedo ayudar. Imagínense si yo me estoy divorciando y viene alguien a pedirme un consejo de alguien que tiene broncas con su mujer. ¿Cómo le voy a ayudar? Primero, resuelve tus propios problemas para que después puedas ayudar a alguien. Nada más quería comentar eso. Rubén. Con mucho respeto, miren, esto es discernimiento, estamos discerniendo la palabra, no se trata de ver quién tiene la razón o no. Sinceramente, yo sí sigo convencido que es el Espíritu Santo quien guía. Cuando ese pastor que yo me acerqué a él jamás sabía lo que yo le iba a decir. Y él fue movido a pedirme que yo orara por él. Creo que aquí hubo una guía, un mover del Espíritu Santo y se identificó. Ahora, en un ejemplo, yo escuché alguna vez a una mamá que decía, ¿yo cómo le puedo prohibir a mi hijo que fume si yo fumo todos los días? ¿Cómo le puedo prohibir que fume? Y yo le dije, es que tú tienes la autoridad para hacerlo, si no te va a ser demandado. Tú tienes esa autoridad delegada para hacerlo. Creo que precisamente cuando alguien viene y te confiesa algo, es un momento en el cual el Espíritu Santo se va a abrir, porque todos nosotros, todo el que está aquí, tiene mucha
cola que le pisen. Si no, eso nos llevaría jamás a confesar nuestros pecados. Entonces, sinceramente, no voy a seguir ya en esto porque no es el tema, pero el Espíritu Santo, debemos pedir mucho al Espíritu Santo, hay que buscar la confesión de pecados, eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a que el Espíritu Santo nos revele todavía más caminos, que podamos ser asistidos porque necesitamos de los unos de los otros, pero siempre poniendo, como tú bien decías hace rato, ¿qué le podemos ofrecer a Dios que no tenga? Yo te voy a decir lo que no tiene Dios. Lo que no tiene Dios es pecado, y nosotros por eso le ponemos nuestros pecados para que Él los lance hacia el fondo del mar y nunca más se acuerde de ellos y seamos sanados. Gracias, hermano Ray. Si me dan oportunidad, vamos a continuar con el versículo 21 y 22. Estamos en el capítulo 19. Y esto es cuando aquellos compañeros de Pablo lo dejan solo en Éfeso, y me gustaría que se dispusiera mi hermana Liz, mi hermana Rebe, mi hermano Ray, mi hermana Isi, mi hermana Carito, mi esposa Han, para que por ahí vayan teniendo la cámara. Si quieres empezar, Liz, vamos a leer 21 y 22 de Hechos 19, por favor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Siguiente. Y enviando. 19, ¿estoy bien? ¿Estás bien? Y enviando a Macedonia a 2. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Gracias, Liz. Nuevamente vemos cómo, guiado por el Espíritu, dice que Pablo se propuso, ¿en dónde? En espíritu. Fue el Espíritu mismo quien lo guió. Pablo determinó su recorrido por el cual iba a continuar diciendo: voy a ir a Macedonia, a Acaya y luego a Jerusalén, y finalmente estaría también en Roma. El escritor Lucas no lo menciona aquí, pero sabemos que una de las razones por las cuales Pablo quería pasar por Macedonia y Acaya y luego ir a Jerusalén era porque quería recoger y entregar una ofrenda que había estado recogiendo de otras iglesias para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y aquí quiero que me acompañen, por favor, juntos a Romanos 15, y lo voy a leer desde el versículo 23. Romanos 15, lo voy a leer desde el 23, por favor. Vamos a constatar esto que estamos diciendo. Y dice de esta manera: Pablo piensa viajar hacia Roma. Dice: pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. 25. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres en Jerusalén. 27. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para recibirles con las bendiciones materiales. Esto nos está dando la referencia de lo que estamos leyendo, pero también quiero que me acompañen a Primera de Corintios 16, por favor. Primera de Corintios 16, del 1 al 4, vamos a leerlo. Dice: y en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya.
Nuevamente aquí están reafirmando lo que estamos leyendo en cuanto a la colecta, en cuanto a lo que estaba citando, que era específicamente de poder, que quería pasar por Macedonia, por Acaya y luego por Jerusalén para poder recoger estas ofrendas o estas colectas. El texto que dice: me será necesario ver también a Roma. Cuando él estaba haciendo, digamos, su itinerario de ir recorriendo estas ciudades, él sabía que Dios tenía un propósito para su vida, para nuevamente compartir el evangelio. Él sabía que había venido, a qué había sido llamado. Esto refleja la pasión que Pablo tenía por visitar y servir a toda la comunidad cristiana que ya se encontraba allí. Esa pasión también es mencionada, y vamos por favor directamente a Romanos 1:8. Romanos 1, capítulo 8. Y dice así: en primer lugar, y doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Cuando alguien tiene una vocación, cuando alguien tiene un llamado, es respaldado de parte de Dios. Y no importa el lugar en donde él esté parado, él sabe quién lo va respaldando. ¿Recuerdan aquel pasaje en donde Moisés le decía: Señor, si tú no vas conmigo, si no eres tú, no, yo enviaré. No, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Él sabía que cuando Dios le dio la dirección, estaba siendo acompañado directamente por Dios mismo. No por un segundo, no por una presencia, sino por Dios mismo. Pablo lo sabía. Pablo sabía específicamente que estaba siendo Dios quien lo estaba enviando. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban. ¿Quiénes eran? Timoteo y Erasto. No se burlen de los nombres, dice llamaban. Pablo envió entonces a Timoteo y a Erasto hacia Macedonia, mientras que él se quedó. ¿En dónde estaba él? En Éfeso, en Asia, muy bien, Asia Menor. En Éfeso, muy bien, Anita. Y esto lo estamos viendo no tanto para sí ir siguiendo cuál era su recorrido, cuál era sus viajes. Ya estamos en el tercero, cuál había sido el recorrido, pero cómo Dios lo estaba usando. Y estos dos personajes, tanto Timoteo como Erasto, de verdad eran gentes, eran parte importante del trabajo que Pablo estaba desempeñando para ser ayudado. Ellos eran unos verdaderos asistentes para que el apóstol fuera ayudado en su ministerio. Hermana Isi, ¿me ayudas a leer del 23 al 28? Interrúmpanme, por favor. Ya saben que es un estudio. Adelante. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo: amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos, pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. Bueno, qué tremendo lo que acabamos de oír. Y eso me recuerda al pueblo de Israel nuevamente. Porque otra vez estaban levantando sus ¿qué? Sus ídolos. Allí estaba otro pueblo levantando otro ídolo. ¿De quién? Diana, la llamada Artemisa. Y fíjense qué importante el poder recuperar aquí. Entonces, cuando la obra estaba yéndole bien a Pablo o estaba siendo usado Pablo en manos de Dios,
nuevamente vino otro disturbio. El pueblo de Israel, siempre quejándose, siempre diciendo, es que no tenemos que comer, es que hubiera sido mejor quedarnos allá con el faraón y haber muerto allá, que sí nos daban de comer, no que aquí estamos padeciendo hambre. Y en esa segunda vez, en este capítulo, el movimiento cristiano se llamaba El Camino. Hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, decía, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de ella. Este enorme templo, quiero a ver si es posible que me ayuden a proyectarlo, fue reconocido dentro de las 7 maravillas del mundo. Y a lo mejor por ahí las han visto ustedes. Vean qué belleza. Humanamente es una construcción arquitectónica bonita. Quiero citar un poquito nada más porque no es el tema. Este templo de Artemisa en Éfeso está ubicada en la costa occidental de Asia Menor. Fue construido en el siglo IV antes de Cristo y su enorme tamaño era el doble de las dimensiones de otros templos griegos. Incluso Partenón, que pronto se consideró como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, destruido por un incendio deliberado en el siglo IV antes de Cristo y luego reconstruido. El gran templo jónico sobrevivió hasta la antigüedad tardía. Una vez reconstruido en 401, fue derribado por última vez por una mafia. Hoy solo 2 cimientos y una columna solitaria son un recordatorio del sitio donde una vez estuvo un templo, el templo más grande del antiguo Mediterráneo. Esto está soportado alrededor de 127 pilares, cada uno con 60 pies de alto, y está decorada con grandes estructuras. Era historia perdida hasta que fue descubierto en 1869 y su altar principal fue desenterrado en 1965. Quiero que lo vuelvan a analizar, y estoy seguro que cuando muchas personas nos vamos con la finta, ¿ha escuchado usted esa palabra? Cuando nos vamos con la finta, y si a lo mejor por allá alguna iglesia brasileña con tan alta estructura hoy en día, y dicen wow, y eso me llama la atención, y empiezan a compartir y empiezan a decir, aquí sí vas a parar de sufrir. A lo mejor nos vamos con la finta también, porque esto, cuando yo lo estaba estudiando y lo estaba analizando, dije, qué belleza estructural. Pero esto es irse con la finta. Obviamente a nuestros ojos podríamos decir qué belleza. Y bueno, acá se ve un poquito diferente que acá, obviamente aquí en HD y demás, acá la proyección, pero se ve hermoso. A veces así es como nos vamos con la finta, cuando preferimos las cosas quizá que se pueden disolver, se pueden perder, se pueden olvidar, que lo esencial, que es la palabra de Dios. Acá es en donde hace 8 días también, y lo hemos citado sin fin de veces, cada uno de nosotros somos responsables en tomar lo bueno y desechar lo malo. Cada uno de ustedes son responsables en decirle, Señor, esto proviene de ti, esto tú lo quieres para mí, tú quieres que yo asista en tal lugar, tú quieres que vaya a tal lugar, tú me estás enviando, o es nada más movido por mi carne. El epicentro de la adoración a Artemisa era un meteoro negro que parecía una forma de una grotesca imagen de una mujer. Claro que si algo lo vemos feo, decimos, no, de inmediato eso no viene de Dios, a los ojos nada más. Pero dice este pasaje, dice,
a quien venera toda Asia. Imagina, toda Asia Menor estaba venerando a esta diosa en el mundo entero. Dice, el templo de Diana en Éfeso era realmente famoso en todo el mundo. Pero este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. La oposición de Demetrio y los otros fabricantes de ídolos fueron un gran halago para la efectividad del trabajo de Pablo en la región. Pablo no estaba en una campaña para cerrar el templo de Diana. ¿Se imaginan haciendo ahí campañas para decir, cierren, bloqueen este templo, no adoren a esta mujer o no rindan culto? Él simplemente estaba siendo usado, si te doy la palabra ahí, sí. Pablo no estaba haciendo una campaña para cerrar el templo. Él solo hacía la obra de Dios. Cuando la gente venía a Jesús, naturalmente dejaban de adorar a Diana y de comprar templecitos asociados, como aquellas reliquias cuando usted va a las pirámides de Teotihuacán. No nos hemos traído como un silbatito, al menos a mí me regalaban silbatitos, ¿no? Algunos unas flautitas, otras unas pirámides, otros unos serpientes por allí. Pero a veces yo decía, ay, mi papá cómo era exagerado, ni siquiera una flautita porque tiene ahí un Dios solo, y siempre nos educó, no sé si tú te acuerdas, dice, pues tú no sabes que ellos lo hacen con un propósito y con un principio. Y eso es lo que se nos quedaba. A la luz de la palabra podemos ver que aun cuando hay ofrendas, eso puede estorbar y puede lastimar el nombre de Dios. Y sí. Entiendo todo lo que dices y creo que tienes razón totalmente, pero siento que muchos de nosotros, al pensarlo en cuanto a los dioses paganos, podríamos inmediatamente sentirnos libres, ¿no? Y así como que decir, no, pues eso no me queda. Pero creo que el motivo inicial de Demetrio que se presenta en la escritura es que se le estaba acabando el negocio. O sea, no es que realmente le importaba la diosa, no es que, uy, Artemisa, valiosa diosa en mi vida o algo así. Es que la gente le dejó de comprar y por eso a la gente que empezó a jalar fue a los otros artesanos que dijo, oigan, este Pablo nos vino a tumbar el changarro, vamos a rebelarnos. Entonces, creo que esto viene a tratar un problema más profundo que Dios maneja en la Biblia constantemente, que es el dinero. Su problema de Demetrio para estar en contra del camino de Jesús es que interfería con su dinero. Y creo que cuando lo ponemos así, ya es algo en lo que realmente la mayoría podemos calzar. Ya no es así como que, uy, el dios pagano de yo no voy a la basílica y no me bendice el sacerdote. No, es qué tanto estás tal vez dejando de venir a la iglesia por trabajar. ¿Qué tanto estás no dando tus diezmos porque consideras que Dios no merece eso, no? Lo pienso así, lo relaciono así porque pues es el tema que acabamos en nuestra reunión de jóvenes más y pues llegamos a ver el gran problema que es que Dios sea también el Señor de nuestro dinero. Y creo que eso le estaba pasando a Demetrio, más que preocupado por la gran diosa Artemisa, lo termina usando como pretexto porque Lucas es muy preciso en detallar, ¿qué creen? Él vendía estatuitas de esta diosa y se juntó a todos los amiguitos que ya no tenían dinero y por eso se pusieron a hacer la revuelta. Pero los intereses principales de el encabezador de esta cosa, pues era el dinero. Entonces creo que es bueno recordar este inicio porque todo lo que mencionas es verdad, pero tal vez muchos, y lo digo en primer lugar por mí, que jamás tuvimos otra religión, que vivimos toda la vida siendo cristianos, podemos sentir que la idolatría no forma parte de nuestra vida, pero la verdad es que un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y en el caso de Demetrio, su ídolo no era Artemisa, era su dinero. Y entonces creo que es importante verlo de esa forma. Gracias, sí. Comencé esta reunión diciendo que hace 8 días
habíamos terminado citando precisamente eso. ¿Qué cosas tendríamos nosotros para poderle decir, Señor, te entrego esto? Este es mi ídolo, esto es lo que me llama la atención. Hablamos de tres cosas: este es mi pecado, este es mi concupiscencia, eso que está siempre de delante de mí. Pero también este es lo que me llama la atención, este es mi problema contigo, mi ídolo, porque ahorita lo estamos diciendo, para él era el dinero, pero agregando del dinero, ¿cuántos otros ídolos podríamos tener? Ahorita para él, lo volvemos a citar, el problema no era que Pablo compartiera, déjenme decirlo así, sino que ya estaba ganando séquito, ya estaba ganando gente y ya estaba perdiendo la chamba, ¿verdad? Aquel platero. De tal manera que ellos estaban entregando sus vidas a él. Y aquí hacíamos un análisis. Sí, ok, estamos leyendo y estamos estudiando Hechos, pero trayéndolo a la praxis, a la práctica, y de esta manera terminábamos hace 8 días. ¿Qué podríamos decirlo? No sé si lo recuerdan, hermanos. Y le decíamos al Señor, ¿qué podemos nosotros entregarle a Dios? ¿Qué hay que estorbe que el Señor nos está pidiendo? Porque sí podemos estar diciendo de ellos, ¿verdad? Pero ¿y tú y yo? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta noche enseñarnos? Que no nos parezcamos a ellos que adoraban, que iban a rendir culto a una Diana. Sí, pero ¿y si a lo mejor no es el dinero tu problema, pero es el chisme? ¿Y si a lo mejor no es el chisme, o es el chisme, el dinero, la soberbia, la maledicencia? Y entonces ya le estamos dando más cabida al fruto de la carne y no al fruto del Espíritu. Entonces, aún siendo cristianos, pastor, sí. Pastor Jesús. Creo que hoy sé por qué dije al principio lo que dije, o el versículo que leí al principio. ¿Recuerdan cuál leí? Ninguno puede servir a dos señores. ¿Sí? La expansión del Evangelio, acuérdense que ya para estas alturas el Evangelio ya está llegando a lo último de la tierra. O sea, dijo el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, judíos. En Judea, judíos. Samaria, medio judíos. Y hasta lo último de la tierra, paganos, gentiles, impíos. Y cada quien tenía sus costumbres, sus dioses, sus templos, pero el Evangelio, Dios prometió que iba a ir a alcanzar a las naciones. Y obviamente después vemos, y la Escritura dice que Pablo trastornó el mundo entero, lo trastornó. Pero no fue Pablo, sino el Evangelio de Pablo. Y él lo dice en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente dice, pero también al griego, refiriéndose a todos los gentiles. Y entonces el Evangelio va avanzando y por supuesto va a encontrar oposición con todos los dioses, así como cuando el pueblo de Israel fue a la tierra prometida, tenían sus dioses y tenían sus ideas, sus costumbres. ¿Y cuál era la misión? Échalos fuera, conquístalos. Y aquí hay otra forma de conquista y siempre va a haber oposición. Y la oposición se ve aquí. Obviamente ellos recurrían a ese gran monumento, a esa gran diosa, porque era una diosa. Para que entendamos, comparémosla hoy con la Virgen María. Entonces, ¿qué fuerza tiene eso? ¿Cuántos millones se reunieron el 12? En la Basílica, 10 millones de gentes vinieron. ¿Sí? Era algo más o menos similar. O sea, es asombroso cómo la gente, dice el profeta, o sea, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero todos los pueblos también perecen por falta de conocimiento. Y es asombroso cómo se la pasan después, vamos a ver, horas gritando a su diosa. Grande, grande es Diana de los Efesios.
Era su diosa. No era de los cristianos. Y hay dos choques o dos fuerzas que chocan. Y esto va a afectar a aquellos que tengan esa creencia y aquellos que se valen de esa creencia para tener un business, un negocio que se ve afectado, como decía Isi, ¿no? Pero esta es la oposición, ¿sí? Y todo lo que va a provocar. Pablo pone en riesgo su vida y todo lo que se va a dar ahí, pero el Señor ya le había prometido algo, iba a ir hasta Roma. Entonces, Amén, amén. Terminamos, hermano Ray. A mí me llama mucho la atención esto que hablábamos, que al principio tú decías. Esta estructura tenía 115 metros de profundidad por 55 metros, es decir, como la mitad de esta cuadra y partida a la mitad, para que entendamos la magnitud de la estructura, y un alto de 18 metros, es decir, como 6 pisos. Un piso nada más o menos anda en 3 metros, 2,50 a 3 metros. Entonces, estamos hablando de una altura, de algo portentoso. Pero cuando nosotros analizamos bajo qué contexto se levantan todas estas edificaciones, tienen mucho que ver con algo que se llama una fe pagana. La fe pagana había hecho eso. Y esto nos habla del portento de la obra de Pablo, respaldado por el Espíritu Santo. Tan simple como eso. Él se enfrentaba a este mundo pagano con toda la fuerza, así como bien acotaban mis hermanos, la Virgen de Guadalupe aquí en México, la Chinita allá en Venezuela, la Virgen de la Candelaria en Argentina, y todos esos centros paganos marianos que ahora a nosotros nos cuesta mucho trabajo entrar allí. Pero nosotros tenemos al Dios que nos respalda. Amén. Dice, mayor es el que está en nosotros que el diablo que está en el mundo. Y nuevamente quisiera terminar esta reunión animándote. No dejemos de compartir el evangelio. Pablo no cesaba. ¿Se imaginan que era la diosa más conocida en ese momento en toda Asia? Y él no cesó. Es decir, no se achicó. ¿Por qué tendríamos que nosotros achicarnos ante una Virgen María, ante una guadalupana que tienen tatuada muchos, no nada más en su piel, ¿verdad?, sino en su corazón, diciendo, y yo siempre dije, qué difícil es para las viejitas de la tercera edad que toda la vida desde pequeñitas fueran impuestas, esa es la palabra, impuestas desde muy pequeñitas hasta su mayoría de edad. Qué difícil va a ser que ellas puedan reconocer a Dios. Pero Pablo lo tenía claro, nuevamente lo cito, porque él sabía a quién lo estaba respaldando. ¿Tú sabes hoy quién te respalda cuando tú vas a hablar? ¿Tú sabes quién es el que está más interesado en salvar a tu tía, a tu sobrina, a tu primo, a tu abuelita, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa? Dios mismo es el que está interesado. Siempre me gusta dar una aplicación, sí revisar el contexto histórico, sí revisar a la luz de la palabra, por supuesto la palabra de Dios, más cortante que esa espada de dos filos que penetra, pero ¿y para mí? Y hoy en día, ¿cómo yo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a llevar con mis vecinos? ¿Cómo lo voy a llevar a la praxis nuevamente? Creo que debemos ser más sencillos y decirlo, sí Señor, sí te creo, porque tú eres vigente, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que así como lo hiciste con el pueblo de Israel y tuviste una y otra vez misericordia y te dieron la espalda, hoy en día le siguen dando la espalda a través de tantos ídolos. Ahorita citamos a lo mejor por la lectura que fue uno de los santos, pero he citado a algunos otros. Me gustaría que inclinaran su cabeza. Y si en esta noche el Señor, a través de su Espíritu, tú recibiste y dijiste, sí, quizá
Quizá yo también tengo algunos ídolos por ahí, no precisamente de madera, no precisamente un San Martín, no precisamente una guadalupana, pero es ídolo todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y Dios quiere ser el todo en tu vida. Dios quiere que tú le entregues tu corazón, tu vida, tu ser, y que le digas: Señor, de verdad, sé el dueño, condúceme, contrólame, muéveme, guíame, llévame por el camino bueno. Todos, hermano, no te preocupes. Todos estamos hechos de la misma materia, todos hemos fallado, pero todos tenemos algo el cual ponerlo a los pies de Cristo, porque Dios sigue obrando, porque Dios quiere limpiar, quiere quitar todo aquello que le estorba, toda la basura. Ahora mismo tú y yo se lo podemos poner a sus pies. Ahora mismo le puedes decir con todo tu corazón: Señor, sí, es verdad lo que leímos en esta noche. Aquella región de Éfeso estaba viviendo esto, pero aquella región de la Ciudad de México también estamos viviendo lo otro. El Señor no se enoja si tú le dices: es verdad, yo he puesto en primer lugar a mi mamá, a mis papás los he puesto como mis ídolos. Y si en alguna ocasión has dicho: me puede faltar todo, pero que no me falte esto, porque si no me muero. No, hermano, ríndeselo a Dios en esta noche. Ponlo a los pies de Cristo, entrégaselo. Que Dios quiere ser ni siquiera lo más importante, sino el todo en tu vida. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste de poder escudriñar, Señor, tu palabra, de hablarnos, Señor. Tú dijiste: si alguien es falto de sabiduría, pídamela, que yo se las daré. Gracias porque en esta noche podemos regresar a casa confiados, Señor, en que tú escuchaste esta oración de lo profundo de mi hermanita y mi hermanito, Señor, y mi corazón, Señor, lo decimos ante ti. Queremos decir en esta noche, Señor, que vengas y tomes tu lugar, ese lugar que te hemos quitado porque hemos antepuesto otras cosas, Señor. Gracias porque a la luz de tu palabra nos mueves, nos instas, nos animas. Y Pablo, que es el símil de Jesucristo, Señor, queremos parecernos, Señor, más a Jesús. Queremos no claudicar, y no porque la tempestad esté alta, Señor, decir: ya no, doy un paso atrás. No doy un paso atrás, sino proseguimos a la meta fervientemente, con alma, con corazón, Señor, siguiéndote a ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si alguien trajo sus ofrendas, sus diezmos, aquí está el cesto, adelante. Puede pasar con toda confianza, recordando que el próximo viernes se suspende la reunión de matrimonios y nos estaremos viendo el día de mañana en la reunión de administración a las 5 de la tarde. Recordándoles, si alguien puede aportar juguetes para el Día del Niño, acérquese a las hermanas, tanto Isi como Telma, o el mismo pastor Rubén. Y también, si alguien no tiene juguetes, porque ya no tiene chiquitos en su casa quizá, y Dios pone en su corazón dar alguna ofrenda para poder comprar juguetes, estamos haciendo la campaña para el Día del Niño. Eso fue lo que se anunció el domingo pasado, así que todos tienen esta invitación. La despensa, estamos muy bajos de despensa, lo hablábamos ayer los pastores, el encargado nos decía que estamos a un 3 o 4% de despensa. Si alguien también tiene a bien y Dios pone en su corazón poder traer despensa, hágalo, si no también póngala ahí en el sobre y Dios le va a recompensar. Dios les bendiga, estamos despedidos, saludos en casa a todos. Salúdense.